Y como les comento, entonces, si alguien tiene alguna duda, recuerden que tienen el micrófono abierto, eh, y tienen abierto este espacio para que puedan externar todas las dudas que ustedes tengan referentes a los temas que se están viendo. Les voy a pedir de favor que, bueno, algo que ya les he reiterado muchas veces. Ya saben ustedes que en cualquier momento de la explicación, si existe alguna duda, me pueden detener, me pueden interrumpir para hacer la duda y en ese momento yo tratar de resolverles la misma, ¿no? Es importante que en cuanto tengan la duda, por favor, me lo comenten. No dejen que el tiempo vaya pasando y que dentro de un mes o 2 meses me vayan a decir, oiga, es que sabe que no entendí nada. Bueno, entonces, ¿por qué no me dijeron en el momento en el que estábamos este, explicando el tema, ¿no? Ya saben ustedes que por esta situación de la pandemia, las herramientas que tenemos que utilizar son ese tipo de métodos virtuales en el cual no podemos estar asistiendo a clases presenciales y tenemos un poco tiempo de contacto virtual entre ustedes y yo. Por lo tanto, el tiempo que tenemos para resolver los temas también se hace más corto. Entonces, les voy a pedir de la manera más atenta, por favor, que cualquier duda que tengan, me interrumpan, me detengan para poderles aclarar la duda en ese momento. ¿De acuerdo? Porque por ahí ya, si dejamos pasar mucho el tiempo, ¿sabe qué? Es que yo no sé qué es mecatrónica. Oiga, pero eso lo explicamos en la unidad pasada. ¿Por qué no me comentó en la unidad pasada que tenía esa duda y cuando estábamos explicando el tema para tratar de resolverle esa duda, ¿no? Entonces, no dejen que los temas avancen y que ustedes se vayan y sigan avanzando con dudas que puedan tener sobre lo que estamos hablando, ¿sale? Pues por favor, me interrumpen en cualquier momento si es que tienen alguna duda sobre los temas y sobre la elaboración de las actividades, por favor. Quiero que quede todo eso bien claro para, para poder continuar y saber que ustedes están pues comprendiendo bien, ¿sale? Bueno, entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver otros tipos de sensores. Me comentan por favor en cuanto vean mi pantalla y son tan amables. Ya, profe. ¿Y se ve? Perfecto. Entonces el día de ayer comenzamos con los sensores, transductores. ¿Alguna duda de qué es un sensor y qué es un transductor? ¿Cuál es la diferencia y cómo se usan? ¿Sí quedó claro el día de ayer? ¿Todo para todos? ¿Sí? Sensor, transductor, el sensor de temperatura, que es el termopar, el termistor. ¿Nadie? Ok. Bueno, bien, el día de hoy vamos a comenzar con este otro sensor, que es una galga extensión métrica. ¿Sí? ¿Qué es una galga extensiométrica? Las galgas extensiométricas son sensores cuya resistencia varía con la fuerza aplicada. Estos sensores convierten la fuerza, la presión, la tensión, peso, etcétera, en un cambio de resistencia eléctrica, el cual puede ser medido. ¿Sale? Y por aquí les presento lo que es la imagen de una galga. Eh, por lo regular, la galga es una unidad de medida de espesores o de grosores. ¿Sí? Cuando se le aplica una fuerza externa a un objeto, entonces ese objeto presenta un esfuerzo. Sí, es como si, por ejemplo, pusieran su mano y luego pusieran un objeto de 5 kilos sobre ella. Automáticamente ustedes van a sentir un aplastón, ¿no? Ese aplastón es reflejo de las fuerzas que están actuando sobre su mano debido al objeto que están encima de ellas. Entonces, las mismas
sensaciones, prácticamente pudiéramos decirlo así, los tienen los mismos objetos, todos los objetos, nada más que pues ellos no tienen nervios, no sienten, no son capaces de expresarse porque son objetos inanimados. Sin embargo, si yo pongo un objeto de 5 kilos sobre la silla, no quiere decir que no existan fuerzas actuando sobre ella. Las mismas fuerzas que actúan en mi mano con el objeto de 5 kilos arriba y que yo siento el aplastón, ese mismo aplastón está ocurriendo en este momento, bueno, en el momento que pongamos el objeto en la silla, exactamente el mismo. Ese aplastón lo generan las fuerzas que están actuando sobre el objeto, los que estemos interactuando en esos momentos. ¿Qué quiere decir? Que todos los objetos, los cuales estén interactuando en algún tipo de sistema, van a presentar en ocasiones algunas fuerzas que puede ser ocasionada por el mismo peso de algún objeto que esté sosteniendo y va a tener fuerzas que van a estar actuando internamente en él, ¿sí? Entonces, esas fuerzas pueden llegar a causar cambios en las formas de los objetos. Muchas veces pueden llegar a hacer cambios que nosotros no notamos. Entonces, una galga se utiliza para poder medir ese pequeño cambio de forma que pueda llegar a causar una fuerza aplicada en un objeto. Sí, por eso son así tan delgaditas, para que puedan percibir cualquier cambio, por muy pequeño que sea, en un objeto. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto, se generan entonces fuerzas internas en él, lo que se le conoce como esfuerzo, ¿sí? Esas fuerzas internas se les puede conocer como esfuerzo. Y entonces ese esfuerzo se genera por la resistencia del material o oponerse a esas fuerzas que están aplicando. Ya habíamos visto en la unidad pasada, en el submódulo 1, las leyes de Newton, que por ejemplo la tercera ley de Newton que dice que prácticamente dice que a toda acción corresponde una reacción, o a cada fuerza le corresponde otra fuerza de la misma magnitud, pero en diferente sentido. Es decir, si yo pongo mi objeto de 5 kilos sobre la silla, el objeto está ejerciendo una fuerza hacia abajo. Si le pusiéramos una flecha, bueno, déjenme, me cambio de programa para poder hacer mis pequeños dibujos imaginativos y que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces, si yo tengo un objeto por aquí, vamos a suponer que es una mesa. Una mesita, este carpintero como que no le echa ganas a la mesa. Pero bueno, vamos a suponer que es una mesa. Y en esa mesa pongo un objeto de 5 kilos. Vamos a suponer 5 kilos. ¿Sale? Entonces, este objeto está ejerciendo una fuerza hacia abajo sobre la mesa por la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, la tercera ley de Newton en este caso dice que como este está ejerciendo una fuerza hacia abajo, la mesa va a ejercer una fuerza sobre el objeto de la misma magnitud, la fuerza que genere los 5 kilogramos, pero en sentido contrario, o sea, hacia arriba, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos aquí 5 kilogramos que está ejerciendo este peso, una fuerza hacia abajo. Entonces, una fuerza equivalente a los 5 kilogramos van a estar ejerciéndose hacia arriba. Son las mismas cantidades. Y aquí es lo que van a ver más adelante en física, o no sé si ya lo estén viendo, que por ejemplo, para obtener un equilibrio o que un objeto no se mueva, todas las fuerzas que estén actuando sobre él, la suma de todas esas fuerzas debe ser cero. Si esa suma de esas fuerzas es cero, quiere decir que el objeto está sin movimiento. ¿Sí? ¿Cómo se haría eso? En este caso, por ejemplo, del objeto de la mesa, si tenemos 5 kilos hacia abajo, vamos a ponerle un signo, bueno, en este caso positivo.
pero como la otra fuerza va hacia arriba, debe tener el signo contrario, porque va en sentido contrario. 5 menos 5 da 0. Este objeto que está sobre la mesa, pues no se está moviendo ni para arriba ni para abajo, porque la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre él es igual a 0. ¿Sale? Entonces, eso hace ver que la mesa está siendo sujeta a fuerzas internas. Entonces, la mesa presenta una resistencia hacia esas fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente en este espacio de aquí llegue un momento en el que se venza esa resistencia y la mesa se pueda quebrar. No sé, a lo mejor con otro objeto de 5 kilos o con otros dos objetos de 5 kilos. Si yo los pongo encima, ahora sí la resistencia de la mesa se va a vencer y pues la mesa se va a quebrar. ¿Sale? Entonces todos los objetos presentan esa resistencia. ¿Sale? Y debido a esas fuerzas pueden presentar pequeñas deformaciones. Por ejemplo, estaba pensando en el día de ayer, el día de hoy, en este ejemplo. Vamos a suponer que ese es un lápiz, como los que ustedes usan en su casa. ¿Vale? Si ustedes quieren romper un lápiz, ¿qué es lo que hacen? Pues a lo mejor alguien lo agarra por aquí, ustedes una mano, y luego lo agarra de este otro lado, ¿no? Aquí está. Y luego apachurramos, le hacemos esta mano para acá y esta mano para acá, ¿sí? Y tengo que aplicar cierta cantidad de fuerza para que se rompa el lápiz. Pero si pueden, háganlo. Agarren su lápiz o pluma de esta manera y sin romperlo, ojo, yo no estoy diciendo que lo rompan, sin romperlo, presionen cada orilla hacia una misma dirección y van a empezar a ver cómo el lápiz tiende a hacer esto, a hacerse de esta forma, sin romperlo, ¿eh? A lo mejor es muy poquito, en el dibujo lo estoy exagerando yo para que ustedes lo vean, sin embargo sí es apreciable, sí lo pueden ustedes apreciar. Si le aplastan un poquito el lápiz o la pluma sin romperlo, van a ver cómo que se dobla poquito, ¿sí? Esa deformación es gracias a la resistencia que el objeto presenta a quebrarse. Si lo sueltan, pues el lápiz regresa a su estado normal, a estar así derecho, ¿sí? Entonces la galga lo que se encarga de medir en este caso es cuánto se dobló. Si pusiéramos aquí una galga, con sus cablecitos, una galga extensión métrica, esta galga lo que va a hacer es medir cuánto se dobló ese lápiz. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No. Qué bueno. Ok. Entonces, en este caso yo estoy explicando el ejemplo con un objeto cotidiano que ustedes pueden conocer en su casa. Sin embargo, todos los objetos que se encuentren sujetos o sometidos a fuerzas pueden presentar deformaciones como estas antes de romperse. ¿Sí? Ya hay diferentes tipos de deformaciones, por ejemplo, una deformación plástica, una deformación elástica, que hay objetos más elásticos que otros, por ejemplo, una liga, yo le puedo cambiar la forma, aplicándole una fuerza, y cuando la suelto, que le dejo de aplicar la fuerza, la liga regresa a su misma posición, ¿no? Es prácticamente lo que pasa con el lápiz, nada más que es diferente el material, por eso, bueno, la liga es más elástica, por eso se puede deformar más antes de romperse que un lápiz. Sin embargo, no quiere decir que un lápiz no se pueda, no pueda tener elasticidad, claro que la tiene, nada más que tiene mucho menor que la liga, ¿sí? ¿Cómo lo podemos comprobar? Como les acabo de decir con el ejemplo, ¿no? Presionen su lápiz en las dos orillas y van a observar cómo como que se tiende a doblar tantito. Es muy leve, pero sí se dobla un poquito y si lo sueltan, regresa a su estado normal. Prácticamente lo que es la liga, pero como son diferentes materiales, la cantidad de formación antes de romperse es mucho menor.
¿De acuerdo? Entonces, esta deformación en los objetos puede pasar debido a diferentes causas. En todos son aplicaciones de fuerzas, ¿sí? Pero, por ejemplo, podemos tener presiones, una fuerza que esté ejerciendo una presión sobre el objeto. Podemos tener momentos, que es un momento cuando tenemos, por ejemplo, un objeto que está atornillado o se le llama empotrado, que es decir, que está ganchado de un punto que no se puede mover, por ejemplo, que puede estar en una pared ahí eh, metida en el concreto o con los ladrillos, o sea, bien sujeto que no se puede mover, un punto que no se puede mover y se le aplasta en el otro extremo, ¿sí? ¿Qué va a tender a hacer esto? Bueno, como este objeto es inamovible, no se puede mover, es inmóvil, entonces este objeto tiende a girar. Si este objeto que está aquí, para acá, la palanca que está hacia afuera de la pared, fuera muy elástico y no se rompiera tan fácil, yo pudiera aplastarlo y en lugar de irse derecho para abajo, como acá está fijo, va a tender a dar vuelta. Eso es un momento cuando el objeto tiende a dar vuelta, ¿sí? Entonces, si ese es un objeto que tiene poca elasticidad, pues lo que va a pasar es de que va a llegar un momento en que se va a romper. No vamos a ver que dé vuelta, sino que se va a romper. Pero bueno, este es un momento, ¿sale? Estas deformaciones también se pueden presentar cuando se le aplica calor a un objeto. Todos los objetos también, cuando se les aplica mucho calor, tienden a deformarse. ¿En qué sentido? En el siguiente, miren, por ejemplo, si yo tengo una barra de metal y le suministro calor, lo que va a hacer esa barra de metal es que se va a deformar y va a tender a estirarse hacia los lados, ¿sí? Como por ejemplo, una barra de chocolate. Si ustedes dejan una barra de chocolate en el sol, digamos que la barra de chocolate sea esta, de rato que vayan a ver la barra de chocolate la van a ver más chaparrita y más larga, o más ancha, pero más chaparrita. Y si la dejan ahí, de rato lo que van a encontrar es un charco, chocolate. A lo mejor no del mismo tamaño del chocolate, pero sí van a encontrar una deformación. Entonces se va deformando poco a poco hasta que va cambiando su forma totalmente, ¿no? Pero el metal, por ejemplo, también tiende a hacer lo mismo. Cuando le aplicamos cierto calor, el metal tiende a estirarse, a deformarse, ¿de acuerdo? Entonces todas esas deformaciones se pueden medir en este caso de electrónica con un sensor que se llama galga extensiométrica. Por ejemplo, también, déjenme les digo otro ejemplo rapidote. Si han sido observadores y han tenido la oportunidad de caminar alguna ocasión por entre las vías del tren y se han fijado que los rieles no es una barra de metal continua, o sea, de la estación, de una estación a otra, no es una barra de metal continua así de dimensiones muy grandes, sino que en realidad son pequeñas barras pegadas con una pequeña separación entre una y otra. Si no se han fijado y si han pasado por ahí por algunas vías del tren, la próxima vez que vayan, fíjense bien cómo los rieles no es una barra de metal de dimensiones muy largas, única, sino que son varios rieles diferentes, y con una pequeña separación entre uno y otro. Y esa separación precisamente es para eso, para cuando haya días muy calurosos, el calor tiende a hacer que el metal se deforme y cada riel se va a estirar en estas direcciones. Entonces, dejándole un pequeño espacio a cada riel, va a garantizar que cuando este metal se extienda y ese metal se extienda, los rieles no van a topar uno con otro. ¿Qué pasaría si toparan uno con otro? Bueno, pues como una se extiende y la otra también, prácticamente lo que veríamos sería esto.
Estoy exagerando los dibujos, o sea, no vamos a poder ver tanta deformación en el metal porque es muy resistente al calor, pero sí pudiera pasar este pequeño levante, por así decirlo, en las vías del tren si dejáramos los rieles totalmente pegados. ¿Qué pasaría con esto? Pues entonces llega el tren y como hay una pequeña protuberancia en esta unión de cada riel, pues puede causar un descarrilamiento del tren, ¿sí? Entonces, esta distancia debe ser o está bien calculada para que sea la adecuada para que no pase esto, que se estiren y en todo caso y que lleguen a estar juntos uno del otro, que se rellenara este espacio prácticamente, ¿sí? Pero también estar bien calculada porque con el frío pasa lo contrario. Con el frío los objetos tienden a deformarse, pero en sentido contrario. Entonces en el frío los rieles se contraerían. Y si esta distancia es muy grande, lo que va a ocurrir cuando se contraigan es que la distancia final entre los rieles pues quede muy grande. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a venir el tren y como hay una distancia muy grande, también puede causar un descarrilamiento, debido a que en esta parte se queda sin riel. ¿Sale? Entonces, la distancia es muy pequeña, pero sí se puede ver cuando vayan en la vía del tren. Fíjense en la siguiente ocasión que tengan oportunidad. Entonces, la galga se coloca en alguna parte del metal y esa galga se encarga de medir o registrar cuando existe alguna deformación del material. Esa deformación lo que hace en la galga es que también modifica una resistencia eléctrica. ¿Y qué pasa con la resistencia eléctrica si se modifica? Pues si tenemos un paso de corriente a través de un cable de cobre y la resistencia aumenta o disminuye, la cantidad de electrones que va a pasar a través de esa resistencia va a ser mayor o menor. Entonces la señal eléctrica va a estar modificándose dependiendo del aumento o la disminución de la resistencia. Por lo tanto, quiere decir que esa resistencia eléctrica se va a modificar dependiendo de la deformación que pueda tener un metal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ninguna. ¿Segurotes? Bueno, si se fijan aquí en este ejemplo que les puse, esta galga tiene sus dos terminales y a pesar de ser muy delgada, tiene por ahí un pequeño cable de manera de serpentín, de cobre también, que cuando la galga se mueve en misma dirección que la deformación del metal, entonces esto se empieza a mover también. Obviamente, por ejemplo, si el metal se deforma de aquí para abajo que fue a dar vuelta, ese también tiende a estirarse por el movimiento, ¿sí? Y cuando se estira es cuando se modifica la resistencia eléctrica, porque la resistencia eléctrica tiene ciertos atributos. Por ejemplo, un conductor eléctrico o el cobre, por ejemplo, entre más grueso sea el cable, menor resistencia eléctrica tiene. Entre más delgado sea el cable, mayor resistencia eléctrica va a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Hagan de cuenta que aquí tenemos esta cantidad de electrones. ¿Sí? Vamos a suponer que aquí son muchísimos electrones dentro de este círculo. Y yo lo quiero hacer que pase por ese cable o por este cable. ¿Por cuál cable creen ustedes que sea más fácil que pasen estos electrones? ¿Por el rojo o por el azul? Por el azul. Por el rojo, ¿no? Más fácil, pregunte, más fácil. ¿Cuál pasa más fácil? ¿Esta cantidad de electrones? Por el rojo, obviamente. Por el rojo. Porque está más grande, ¿no? Que caben mejor. Es por eso que la resistencia cambia. No es de que haya un cambio mágico o científico
para hacer cambio de resistencia, sino simplemente es mera física. Pues un objeto, entre más grande esté el lugar por donde vaya a pasar, pues va a pasar más fácil. Por eso, entre más ancho esté el cable eléctrico, va a tener menor resistencia o menor oposición eléctrica. Por aquí pasa más fácil, tiene menos resistencia. Y entre más delgadito sea el cobre o el conductor, pues mayor resistencia va a tener o va a ser más difícil que pasen los electrones a través de él, ¿sí? Entonces, hay otras condiciones que, por ejemplo, entre más largo sea el cable, más resistencia eléctrica va a tener. Y entre más corto sea, menos resistencia eléctrica va a tener, ¿sí? Entonces les digo, esas modificaciones se hacen no por ningún método científico ni nada de eso, sino simplemente por mera lógica y física. Aquí también, entre más largo, ¿por qué más resistencia? Porque necesita más fuerza para poder llegar y recorrer toda esta distancia que esta otra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una galga, vamos a suponer que esta es mi galga, tensionómetra. Y entonces cuando el material, bueno, vamos a suponer que está pegado al material, a un tubo, por ejemplo, o a una barra de metal, si la barra de metal recibe una fuerza aquí arriba, la barra de metal va a tender a doblarse hacia acá. Vamos a suponer así, de esta manera. Como la galga está pegada al objeto, pues obviamente también se movería hacia acá. ¿Qué pasaría con el pequeño alambre de cobre que tenemos aquí? También se movería, y si se han fijado ustedes, cuando se dobla algo es porque tiende también a estirarse, o sea, su longitud aumentaría un poco. Es como, por ejemplo, cuando quieren romper una barra de plastilina. Si agarran la barra de plastilina de los dos extremos y la jalan en direcciones opuestas, o sea, una hacia arriba y una hacia abajo, la plastilina se va a partir. Pero fíjense bien cómo en el medio se hace así. ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo se hace delgadito? Sí, ¿Sí? Entonces ese es un cambio de longitud, porque antes de llegar a este punto, cuando yo jalo la barra de plastilina, primero se empieza a adelgazar, empieza a alargarse aquí. Esto se hace largo, 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 hasta que llega el punto en que ya se rompe. Entonces todos los materiales cuando se van a romper, que se deforman y tienden a romperse, sus longitudes en el punto en el que se van a romper tienden a alargarse. Entonces, ¿qué es lo que dijimos con la resistencia cuando es más largo el cable? Pues va a cambiar, porque si tengo esta longitud y luego la cambio a la de arriba, la resistencia no va a ser la misma. Entonces aquí tenemos una modificación de resistencia, y como este sensor lo estoy alimentando con una señal eléctrica, pues esa señal eléctrica también va a cambiar, porque como cambia su resistencia, ahora en lugar de pasar esta cantidad de electrones, ahora va a pasar menos cantidad de electrones porque tiene mayor resistencia. Y lo que pasa es de que ahora traducimos con un transductor esta deformación, este cambio en esa resistencia a un valor correspondiente, ya mediante algunos cálculos se obtiene que para, por ejemplo, mi resistencia es de 5 ohms cuando está mi galga así paradita. Cuando aplico la fuerza y se dobla, la resistencia cambia y aumenta a 10 ohms. Entonces lo que hacen ya es nada más determinar, bueno, para este cambio de resistencia de 5 a 10 ohms son 5 ohms. Cuando el cambio de resistencia de 5 ohms ocurre en la galga, o para que un cambio de resistencia de 5 ohms ocurra en la galga, se necesita una fuerza de 7 newtons, por ejemplo. Entonces la fuerza que se aplicó aquí fue de 7 newtons, ¿sí? Y eso es lo que hacen realmente estas galgas para poder utilizarlas en los sistemas mecatrónicos. ¿Sí me expliqué aquí? ¿O quedó confuso? Coméntenmelo, coméntenme si me expliqué o quedó confuso.
Sí se explica. Cualquier duda ya saben, coméntenmela y trato de explicar de una manera diferente para que me puedan entender mejor. Entonces, en resumen, la galga, lo que hace realmente, esta galga extensiométrica, lo que hace realmente es medir esa deformación, cuánto se deformó, cuánto aumentó su longitud, con cuánta fuerza que se le aplicó a ese objeto para poder realizar esa modificación en esa longitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando tenemos la galga ahí puesta en el objeto, pudiéramos obtener un 0 como medida porque pues no hay ninguna deformación. Y en cuanto se presiona la galga, se la aplasta para doblarla, esta empieza a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, debido al proceso que ya les acabo de explicar. ¿Sale? Bueno, si quedó clara la galga, entonces vamos al siguiente sensor, que es una fotorresistencia. Estos son sensores que funcionan con luz, ¿sí? Una fotorresistencia es un componente eléctrico el cual posee una resistencia capaz de variar su magnitud. O sea, así como la galga cambia la resistencia eléctrica, ¿sí? Nada más que al estar en contacto con distintas magnitudes de intensidad lumínica. O sea, entre más luz haya o menos luz haya, la resistencia eléctrica de este elemento va a cambiar y va a ser exactamente lo mismo. Si tenemos una corriente eléctrica que pasa por aquí, atraviesa lo que es la fotorresistencia y sale por acá, dependiendo de esta resistencia, va a ser la cantidad de corriente eléctrica que atraviese hacia la salida del sensor. Entonces, si tenemos más resistencia, obviamente va a tener menos corriente de salida. Si tenemos menos resistencia, vamos a tener más salida de corriente y esos valores se toman en cuenta para poder tomar las señales de funcionamiento de nuestro sistema. ¿Sale? Entonces, ya dependiendo de dónde vaya a utilizar yo mi sistema, son los sensores que voy a necesitar. En este caso, por ejemplo, algunos vehículos ya recientones, no sé si han fijado ustedes, prenden las luces solos. Prende la luz solo en cuanto se oscurece. O cuando el sol se empieza a meter, la luz se prende solita. Podrían utilizar uno de estos, ¿sí? Que en cuanto cambia la luminosidad, la resistencia de aquí cambia y entonces manda una señal eléctrica de salida y manda una señal en la computadora del vehículo para que encienda las luces, ¿sí? El chiste está nada más en cómo hacer que esta resistencia cambie a través de la luz, ya sea que haya mucha o que haya poquita. Entonces, esta imagen que está aquí es una imagen, una fotografía de una fotorresistencia real y del lado derecho, pues les presento a ustedes lo que es el símbolo para poderlo encontrar en los planos electrónicos o eléctricos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Muy bien. Entonces, la fotorresistencia a más luz, cuando hay más luz, tiene menor resistencia. ¿Sí? Cuando hay más luz, tiene menor resistencia. Cuando hay menos luz, tiene una mayor resistencia eléctrica. ¿Sale? Así funciona esta fotorresistencia. Cuando hay más luz, la resistencia eléctrica de aquí es más chica. Y cuando hay menos luz, o sea que está más oscuro, la resistencia de esta fotorresistencia es mayor, aumenta. Se le conoce también como un fotorresistor o como resistencia dependiente de la luz. Estas ya las habíamos manejado en su módulo 1, en los videos, algunos de los videos que les dejé por ahí que vieran, se menciona o hacen un experimento, una pequeña práctica con una de ellas en la que prendían un LED con esta cuando se hacía oscuro, cuando se le iluminaba esta resistencia, ¿sí? No sé si ya lo vieron por ahí. Entonces, estas resistencias, como les repito, a más luz, cuando hay más luz, tienen menor resistencia eléctrica, o sea que pasa menor corriente eléctrica a través de ellos. Y cuando está más oscuro, tienen más resistencia eléctrica, ¿sí? Perdón, me equivoqué. A mayor luz, menor resistencia, o sea, pasa más corriente eléctrica, más corriente eléctrica. Y cuando tienen más resistencia, pues pasa menos corriente eléctrica, que eso es cuando está oscuro, que hay menos luz.
¿Sale? ¿Dudas con eso, muchachos? No. ¿No? Pues, ¿segurotes? Ok. Entonces, ¿alguien a ver por ahí su micrófono? ¿Quiere comentar algo? Con toda confianza, coméntelo. No, ninguna duda. Ok, perfecto. Bueno, vamos con otro sensor de luz, que es un fotodiodo. El fotodiodo tiene básicamente la misma construcción que un diodo rectificador. Sin embargo, ese tiene una característica que lo hace especial. Es un dispositivo sensible a la luz que es visible o incluso la luz infrarroja. En pocas palabras, resulta ser un diodo con sensibilidad a la luz, ¿sí? Un fotodiodo, pues miren, permítanme regresar ahora para acá. Ya habíamos trabajado también en su módulo 1 con los símbolos de los diodos. Es algo así. Tiene su polaridad, el lado positivo y el lado negativo. Un diodo realmente es un interruptor unidireccional. ¿Qué quiere decir? Permite que la corriente eléctrica pase de un lado hacia el otro, pero no permite que pase hacia el lado contrario, con una barrera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso pudiera ser que la corriente pase del lado izquierdo al derecho, pero del lado derecho al izquierdo no va a pasar. Ese es el trabajo de un diodo, dejar que la corriente pase en un lado, pero si llega corriente en dirección opuesta, no la deja pasar, ¿sí? Ese es un diodo y este es su símbolo, si lo trabajamos en su módulo 1. Entonces la diferencia con el fotodiodo es que este diodo va a ser sensible a la luz, por lo que su símbolo lo podemos encontrar exactamente igual, pero con unas pequeñas flechas hacia adentro que simbolizan la luz, o sea, es como si le estuviera dando la luz hacia adentro, ¿sí? Este es un fotodiodo, ¿sale? Tienen un lente por encima de ellos para permitir el paso de la luz y provoca un aumento de corriente dependiendo de la luz que esté detectando. Es decir, bueno, exactamente lo mismo, ¿no? Va a pasar más corriente o menos corriente dependiendo de la cantidad de luz que esté incidiendo sobre él. Obviamente, pues va a ser lo mismo que el diodo rectificador, va a ser unidireccional, nada más en una dirección, ¿sí? O sea, en este caso, si pasa de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, al otro lado no va a pasar. Pero cuánta cantidad de corriente va a pasar por él depende de la luz que le esté dando a ese fotodiodo, ¿sí? También va a variar la cantidad de corriente eléctrica que atraviese este elemento dependiendo de los rayos de luz que estén incidiendo sobre él. Entonces, esta es una fotografía de un fotodiodo. Es como un cilindrito que tiene por encima un lente para dejar que incida la luz en él. ¿Sale? ¿Por qué les pongo aquí la resistencia, la fotorresistencia o la LDR? Si se acuerdan, también les dije que se le conocía como resistencia dependiente de la luz, por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor o resistor, ¿sí? Que son estas siglas LDR. Pero ¿por qué les puse aquí esta? Bueno, porque prácticamente funcionan igual, depende de la luz, la corriente eléctrica que van a dejar pasar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Es que el fotodiodo responde más rápido a los cambios de luz, ¿sí? O sea, si la luminosidad cambia de repente, como en un cuarto que prende y apaga el foco, el que va a reaccionar más rápido es el fotodiodo. La resistencia también va a modificar su valor y va a dejar que pase más corriente eléctrica, pero va a tardar un poquito más. Este trabaja más rápido, ¿sale? Esa es la única diferencia. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Con toda confianza, por favor, coméntenlo ahorita para poderles resolver cualquier duda que puedan tener
porque es de los momentos que tenemos prácticamente frente a frente, donde me pueden externar las dudas en tiempo real y se las puedo resolver en tiempo real. Más adelante, pues a través de otros medios, como puede ser el WhatsApp, es un poquito más complicado que si me lo hacen ahorita. Entonces, con toda confianza, Profe, dígame. entonces el fotodiodo nomás funciona con luz solar. No, aquí dice el texto, mire, es sensible a la luz visible. Cualquier tipo de luz, puede ser de un LED, luz solar, de un foco incandescente, de un foco ahorrador, etcétera, etcétera. Porque dice aquí, incluso a la luz infrarroja. Si ustedes se acuerdan de sus clases de biología, de física, por ejemplo, el sol emite luz ultravioleta, luz infrarroja, entre otro tipo de luces que no podemos ver con el ojo humano, sin embargo está presente. Incluso nos hace daño, pero el fotodiodo reacciona a ese tipo de luces. ¿Sale? ¿Alguien más, muchachos? Profe, y ¿Alguna otra duda? duda. A ver, dígame. Y otra duda. Entonces, dependiendo de qué tipo de luz sea, puede tener más, ¿cómo se dice? Más potencia, más, ¿cómo se dice? O sea, sí. Bueno, miren, este va a reaccionar a los cambios de luminosidad, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la luz, va a ser el cambio en la resistencia eléctrica. O sea, si por ejemplo estoy en un cuarto con las ventanas abiertas, eso va a permitir que entre la luz del sol. Sin embargo, al fotodiodo le va a llegar cierta cantidad de luz del sol, ¿cierto? Si yo agarro el fotodiodo y lo saco al patio donde le da el sol directamente, obviamente voy a hacer que la luz del sol le dé en más cantidad. Eso va a provocar un cambio más significativo en el fotodiodo. Pasa lo mismo con los demás tipos de luces. Depende de la cantidad que esté recibiendo el fotodiodo, va a ser el cambio en su resistencia. Si recibe menos, pues el cambio va a ser mínimo. Si recibe más, el cambio va a ser más grande. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con los demás sensores. Entre más fuerza tenga, por ejemplo, la galga, más va a ser el cambio de la resistencia. No importa si es la fuerza que de una mano que yo le esté empujando, o de un carro que llegó y topó con ese pedazo de metal, o de, no sé, algún objeto que se cayó y lo golpeó. Dependiendo de la magnitud que se esté midiendo y dependiendo del tamaño de cada una de esas magnitudes, va a ser el cambio en la resistencia. En temperatura, por ejemplo, también a mayor temperatura, mayor va a ser el cambio en la resistencia eléctrica y se va a ver una lectura un poquito más diferente. A menor temperatura, el cambio va a ser mínimo y va a ser una lectura diferente. Entonces, así depende de la magnitud de cada una de las variables que estamos midiendo, el cambio de la resistencia eléctrica en cada uno de los sensores. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Nadie? Bueno, entonces hasta ahí le estaríamos dejando el día de hoy. Ya nada más me falta. Vamos a ver las actividades. Bueno, aquí están pendientes todavía las 3 de ayer. ¿Sale? En este grupo en el que estoy ahorita, en el que estaba trabajando, pues han sido realmente pocas las personas que han entregado sus actividades, y se pueden fijar. Entonces nada más recuerden que tienen hasta el día viernes para entregar lo que tienen pendiente, ¿eh? Ahora vamos con las actividades de la galga extensiométrica. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Muy sencillo, igual que ayer. Infografías, ¿sí? Una infografía de la galga extensiométrica con la información proporcionada en estos videos, ¿sí? O en este video. O sea, la información que está en este video la van a pasar a esta infografía, que aquí mismo les dejamos el formatito para que lo descarguen y trabajen en su celular, o que lo hagan en su libreta. ¿Sale?
¿Qué datos lleva? Pues el nombre del sensor, qué es ese sensor, qué características tiene, o sea, cómo trabaja, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿en qué se aplica ese sensor? Repito, esta información que va aquí en estos 4 recuadros está acá en este video de aquí. ¿Sale? No tienen que investigar nada, no tienen que buscar nada. Aquí está el video de donde van a sacar la información. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí con esta, muchachos, con esta actividad? No, ninguna. No, profe. Ok, de una vez le voy a poner tiempo límite, pues es viernes 16 a las 5 de la tarde. ¿Sale? Y vale 10 puntos. Pero para el día de hoy, pues vale sus 15 puntos. ¿Sale? Quien entregue el día de hoy. Y vamos con la siguiente, que es la de las fotorresistencias y los fotodiodos. Van a ser exactamente lo mismo. Otra infografía, aquí está el mismo formato. Y va lo mismo. Los mismos datos, nada más que ahora van a ser de estos otros sensores, ¿sale? Del fotodiodo y de la fotorresistencia. Imagen del sensor, aquí es imagen del sensor. ¿Qué es ese sensor? Características, o sea, cómo trabaja, cómo funciona, etcétera, etcétera. Y las aplicaciones que se le puede dar a esos sensores o a ese sensor. Y también lo van a sacar de este video que tenemos en esta parte. ¿Sí? Repito, no tienen que investigar nada, no tienen que buscar nada, aquí ya están los archivos. Es cuestión nada más de que entren a su plataforma con su correo institucional y accedan a estos dos apartados, que es el 2.1.2 y el 2.1.3. ¿Va? Muchachos, ¿alguna duda con las actividades, sobre cómo realizar las actividades o qué es lo que tienen que hacer? O con algo de los temas, ¿alguien que tenga alguna duda? Nadie, muy importante, muchachos, porque recuerden, estos momentos son los adecuados para poder solventar las dudas de una manera más dirigida, más personalizada, ¿sale? Y sobre todo, pues más frescos, porque repito, es el tiempo que tenemos prácticamente frente a frente, ¿no?